Hoy veremos cómo esta regeneración prometida en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y de las implicaciones que esta regeneración, este nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, como también se le conoce, cómo esto tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. El entender esta doctrina nos informa, hermanos, y esto es muy importante, el entender esta doctrina nos informa cómo nosotros debemos de responder apropiadamente a la guianza de la palabra de Dios. Lo repito, entender esta doctrina es de suma importancia porque nos informa de nuestra nueva naturaleza y de cómo nosotros debemos de responder a la guianza que encontramos en la palabra de Dios. Es de suma importancia. Para aquellos que nos visitan o aquellos que están aquí por primera vez, estamos estudiando lo que se conoce como el orden de la salvación. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la salvación? Y el objetivo de esta serie es porque hemos encontrado que los creyentes tienen un tiempo difícil al explicar qué es el Evangelio. No saben, no conocen los elementos del Evangelio, de las buenas noticias. Pedro nos anima a que estemos listos para preparar defensa acerca de la fe en la cual hemos creído. Pero muchos de nosotros, tristemente, nos cuesta dar una defensa clara con respecto a la fe en Jesucristo, a la fe en nuestro Señor Jesucristo, el quien nos ha salvado. Y eso es el Evangelio. Entonces hemos decidido tomar esta serie, el orden de la salvación, con el fin de que los creyentes podamos entender todo lo que Dios ha hecho. Y la hemos dividido en tres. Esta orden de la salvación la hemos dividido en tres secciones. La primera fue preconversión, es decir, lo que sucede antes de la salvación. Y en esa preconversión, en esa sección de la preconversión, estudiamos tres elementos. Estos tres elementos son la gracia eterna de Dios. El segundo elemento es la elección soberana de Dios. Dios elige a quien Él ha de salvar. Y número tres, el llamamiento eficaz. Cómo el Señor llama eficazmente a aquellos a quien Él ha puesto su gracia eterna, a quien Él ha elegido eficazmente, Él los llama a salvación. Eso es en la sección de preconversión. Hoy estamos en la segunda sección, que es en el momento de la conversión, en el instante de la salvación. ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Ya leí los elementos, lo repito. Esto es lo que ocurre en el instante que un pecador es salvado por Dios. Lo repito. Estos, número uno, son regenerados. Y pausa. Es importante entender el orden. El orden de la salvación. Si yo les preguntara a ustedes, y ya lo he preguntado muchas veces, pero lo pregunto de nuevo, ¿cuál es el estado original de un ser humano? Vida espiritual, estas son sus opciones. Por cierto, esto no es una predicación expositiva, esto es un estudio bíblico. Por eso les hago preguntas. Estas son sus opciones. Número uno, el estado original de todo ser humano es, ¿está vivo espiritualmente o está muerto espiritualmente? Muerto espiritualmente. Entonces pregunta, ¿puede esta persona a quien Dios ha elegido en el momento de la salvación, ¿puede esa persona ejercer fe? La lógica tiene que decirte que no, porque está muerto espiritualmente. Entonces el orden es importante. El orden de los eventos es importante porque número uno le da gloria a Dios y solo demuestra o ilustra las verdades que la Escritura nos dice. Entonces, la regeneración, en el momento que Dios salva a alguien, Dios lo primero que hace a través de su Espíritu Santo es la regeneración. Pasa al pecador en su estado natural de muerte, lo traslada a un estado de gracia donde le da vida espiritual, quitando el corazón de piedra, que lo vimos las semanas pasadas, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento, el Señor dijo que iba a quitar el corazón de piedra, que representa el estado de muerte espiritual, y iba a dar un corazón de carne.
que representa la vida espiritual. Entonces es muy importante entender este orden. Uno no puede argumentar que uno ejerció fe y después fue regenerado. ¿Cuáles serían las implicaciones de eso? ¿Qué implica decir, si yo les digo a ustedes, yo ejercí fe, creí en Jesucristo y después Dios me regeneró? Las implicaciones de eso es decir que yo estoy diciendo, yo tuve la capacidad de creer. Y eso no es posible. Eso no es posible. Eso no le da la gloria a Dios. La salvación, hermanos y amigos, es de Dios del principio hasta el fin. Hasta el fin. Esto, de hecho, la salvación es una obra monergística. Monergística significa que solo Dios trabaja, solo uno trabaja, y ese que trabaja es Dios. Tú no haces nada, yo no hago nada, estás muerto espiritualmente. No puedes hacer nada. Entonces el orden es importante, por eso se llama el orden de la salvación. El orden, lo que sucede cronológicamente es lo que estamos estudiando. Hermanos y amigos, y esto, si no eres creyente, espero y oro y hemos orado para que Dios abra tus ojos y veas lo maravilloso y misericordioso que Él es, a pesar de tu pecado, porque eres culpable. Y tú, creyente, amado cristiano, tú, para que desarrolles un amor más grande por aquel que te salvó, aun cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, la semana pasada vimos cómo en el Antiguo Testamento esta regeneración, este nuevo nacimiento fue prometido, y ahora lo veremos cómo en el nuevo pacto es cumplido, cómo aquí se cumple. Juan capítulo 3. Todos conocen ese hermoso capítulo, muy famoso. La conversación de Jesús con Nicodemo. Allí Jesús le explica la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí escucha la intensidad de eso? Es necesario. Es necesario. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pausa. Yo pensaba antes que Nicodemo... número uno, Nicodemo es uno de los maestros de Israel. Él es un teólogo. Nicodemo no es ninguna falta de estudio. Es un hombre preparado. Conoce la Torá al derecho y al revés. Así que Nicodemo tonto no es. Él no está haciendo una pregunta aquí porque no. Esta es la manera en que los discípulos aprendían de los rabinos, de sus maestros, a través de preguntas. Y es exactamente lo que Nicodemo busca hacer, busca aprender. Jesús le da esta declaración y Nicodemo responde con esta pregunta, con el fin de aprender. Nicodemo no es ningún tonto. No lo es. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted está allí en Juan 3, capítulo 3, versículo 3 al 5, usted puede ver dos elementos que resaltan en este pasaje, en estos pasajes. Dos verdades, dos realidades del ser humano en su estado original. Ahí en el versículo 3 dice, no puede ver el reino. ¿Cuál es la implicación de eso? Pregunto. Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la implicación de eso? Que están ciegos. Están completamente ciegos. Esa es una manera de decir, estás muerto espiritualmente. No puedes ver el reino de Dios. Ninguno puede. Nicodemo no podía y tampoco podías tú en tu estado natural.
Como creyente ahora ya puedes ver el reino de Dios, pero en tu estado natural era completamente inexistente para ti. ¿Ok? So, ese es el número 1. El número 2 está en el versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos implicaciones. Uno, no puedes ver, o dos verdades, mejor dicho, con dos implicaciones. Uno, no puedes ver el reino de Dios. Eso implica que estás ciego en tu estado natural. Y entonces, ¿cuál es la implicación de este segundo de que no puedes entrar? Si yo no puedo entrar es porque estoy afuera. ¿Verdad? Esa es la implicación. Si yo no puedo entrar a un lugar es porque estoy afuera de ese lugar. ¿Verdad? Entonces, vean, ese es el estado natural de todo ser humano. No puede ver las cosas de Dios y está fuera de las cosas de Dios, del reino de Dios. Esa es la implicación. Así que para poder ver y para poder entrar, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso es lo que es necesario. Este es el cumplimiento. Este es el cumplimiento. Pero ve ahí conmigo. Ahí en el versículo 6. Jesús sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Una vez más, enfático, es enfático. Este es un requisito. Amigos, hermanos, todo cristiano es nacido de nuevo. No existe tal cosa como un cristiano que no haya nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. No existe tal cosa como un cristiano, un creyente que todavía sea controlado en su totalidad. Voy a hablar de eso más adelante. Sea controlado en su totalidad por su vieja naturaleza. Porque todo, sin excluir a ningún creyente, todos son nacidos de nuevo. Es un requisito para entrar al cielo. Hermano querido, si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Vas a decir que sí, porque eso es lo que crees que eres, un cristiano. Y si te preguntan que has nacido de nuevo, ¿qué vas a responder? Sí, porque es un requisito. Es un requisito. No hay nadie que vaya a estar en el cielo, que ya esté en la presencia del Señor y no haya sido regenerado. Es un requisito. Vea lo que dice el versículo 8, ahí en el capítulo 3 de Juan. El versículo 8 habla de la soberanía de Dios en este acto de regeneración. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pregunta, ¿puedes controlar el viento? ¿Tienes algún control sobre el viento? Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no controlas tu nuevo nacimiento. Tú no estás en control. Tú no ejerces fe y entonces ahora ya naces de nuevo. No es así. No es así. Es una obra soberana, completamente soberana de parte de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Igual es la imagen aquí, es que es el Espíritu Santo quien da vida y ninguno nos damos cuenta. Esa es la verdad. Es un misterio para nosotros el nuevo nacimiento. Es un misterio, hermanos. Es un misterio que estabas muerto espiritualmente y ahora estás vivo espiritualmente. Ninguno de nosotros vio cómo eso ocurrió en tu corazón. ¿Alguno de ustedes lo vio? No. Como no puedes ver el viento, como no puedes ver el aire de la misma manera, pero ¿sabes qué? Tú sí puedes ver los efectos del viento. Eso sí lo puedes ver. Lo mismo es con los cristianos.
Todo cristiano es regenerado, es nacido de nuevo. Y aunque no podemos ver el misterio de la regeneración, podemos ver los efectos, la transformación que eso causa en el creyente. Eso es importante. Eso es importante, especialmente en una era en la que estamos viviendo donde todo mundo dice que es cristiano. Los católicos dicen que son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos. Y cristianos en iglesias sanas dicen que son cristianos, pero no se ven los efectos de la regeneración en ellos. Ahora, no significa, como lo voy a argumentar al final, no significa que la nueva vida que Dios ha impartido en nosotros no significa perfección. Eso sería un error doctrinal, sería una mala interpretación, interpretar de que porque Dios nos ha dado vida espiritual dentro de nosotros, somos perfectos. Eso no es así. Esto es la salvación. En la regeneración solo nos da vida nueva. ¿Seremos perfectos? ¿Seremos perfeccionados? ¿Cuándo? Excelente respuesta. Esa es la respuesta. En la glorificación. En ese momento es cuando seremos perfeccionados. Aquí en la regeneración no. Todavía seguimos batallando con este cuerpo de muerte. Pero eso no borra o no quita la implicación de que de todos aquellos que el Señor ha regenerado, los efectos son notorios en sus vidas. Deben de serlo. No puedes decir que eres un creyente cuando vives completamente en pecado. No se puede. Es imposible. Cuando tu vida es caracterizada por el pecado. Cuando lo que menos te interesa son las cosas de Dios. Cuando hay que torcerte el brazo para venir a la iglesia o para abrir la Biblia. No que eso te salve. Quiero ser muy claro y específico en esto. No que el hacer estas cosas te den el derecho de ser salvo, porque no es así. La salvación es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Él, creer en Él es lo que te salva. Pero los efectos de esa salvación es ese amor por las cosas de Dios, porque nos ha dado una nueva naturaleza, con un nuevo espíritu. Y espíritu aquí lo estoy mencionando con el sentido de inclinación. Tienes una nueva inclinación. Lo que antes te parecía indiferente, por lo menos indiferente, tal vez hasta lo odiabas hablando de las cosas de Dios, hoy te llaman la atención. Estás inclinado hacia esas cosas. Quieres estar con tus hermanos. Hay un deseo ferviente en ti de obedecer a Dios. Ciertamente no lo haces perfecto, no lo hago perfecto, pero está esa inclinación, ese deseo. Es más, cuando pecas, te sientes mal. No eres indiferente, porque recuerda, ya el Señor te dio un corazón de carne, que ahora es sensible a su propio pecado. Cuando tenías el corazón de piedra, pecabas y eras indiferente. No te molestaba en lo más mínimo. Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia. Escucha el argumento de Pablo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No por obras, está claro. Creo que lo mencioné la semana pasada. Hice un par de preguntas a dos personas que profesan ser cristianos y la pregunta es, si mueres hoy, ¿a dónde vas? Una de esas personas me dijo, no sé. Y los dos profesan ser cristianos. No de un mes, no de un año, no de 5 años, de 20 años de ser cristianos. Mas, sin embargo, su respuesta fue, no sé. Solo el Señor sabe. La otra persona respondió, bueno, yo estoy tratando. Pregunta. Y a lo mejor, hermano, amigo, si eres alguien
que está en medio de nosotros y no es cristiano, esto te va a ayudar a entender lo que es el Evangelio. Y tal vez tú, cristiano, a quien Dios ya ha regenerado, tú has confiado en Jesucristo, pero no puedes articular el Evangelio, Tito 3 te enseña cómo hacerlo. Él nos salvó, Jesucristo. Él hizo la obra, tú no. Él hizo la obra. Y luego argumenta, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que las obras para salvación, completamente anuladas. ¿Ok? Sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto te ayuda a definir el Evangelio. Esto define el Evangelio. La salvación es por gracia, no por algo que tú hayas hecho. Si esta persona que respondió, yo sigo intentando, entendiera el pasaje, diría, no, ¿por qué sigues intentando si la salvación no es por obras? ¿Por qué sigues intentando? No ha entendido el Evangelio. Y tiene 20 años en el Evangelio. Hermano y hermana, a lo mejor tú estás allí. Y espero que esta serie te ayude a entender el Evangelio. Porque esto es liberador, hermanos. Esto es liberador. Seguir tratando de ser salvo o mantener tu salvación. Tal vez entiendes, tal vez dices, sí, yo soy salvo por gracia, entiendo, no por obras. Oh, pero tengo que hacer algo para mantenerme salvo. Estás igual de perdido. Si sigues pensando que debes de hacer algo, que tú colaboras en algo para tu justificación, estás mal. Estás mal. Eso es lo que los Gálatas estaban tratando de hacer, ¿se acuerdan? Y Pablo tan fuertemente argumentó que la salvación es solo por medio de Jesucristo. Toda la obra es de Él. Él nos salvó por medio de la regeneración, nos limpió, nos lavó de todos nuestros pecados. ¿Y esto ocurrió cuándo? En un instante. No es un proceso. La regeneración no es un proceso, es un instante. En un instante fuiste lavado, limpiado, hermana querida, hermano querido, fuiste limpiado, lavado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Hermanos, si eso no llena tu corazón, no sé qué lo hará. No sé qué lo hará. Esta doctrina es hermosa. Nos limpia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Juan 1:13. Este argumento está muy bueno. Juan 1:13. Quiero argumentar primero quién hace la obra de regeneración para que quede bien claro en tu mente y en la mía que no es una obra tuya, que tú no ayudas al Señor, en lo absoluto. ¿Okay? Es totalmente la obra del Señor. Para que quede bien claro en tu mente y en la mía. Juan 1:13. Que no nacieron de carne. Bueno, déjame leer un poquito el contexto para qué. Desde el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Este es Jesús. Él es el que vino a los judíos. ¿Okay? No le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Creer, fe, confianza, es lo mismo. A los que creen en su nombre. Y luego explica quiénes son estos que creyeron. Si pones atención al texto, Juan va a explicar quiénes son estos que creyeron. ¿Okay? Y cuál es la procedencia, de dónde procede. ¿De dónde es que estos creyeron? ¿Por qué es que creyeron estos? ¿Okay? Porque no todos creyeron, lo rechazaron, la vasta mayoría, pero hubo un grupo que creyó. ¿Okay? ¿Quiénes son? Mira lo que dice el versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estos que creyeron porque fueron regenerados, nacieron de Dios.
No fue su voluntad. No es que ellos fueran súper inteligentes. Que, ya sé, tengo que confiar en Jesucristo. No, es imposible. No tiene que ver la voluntad del hombre. No tiene que ver la herencia. Ese es el contexto allí. No tiene que ver la herencia cuando dice que no nacieron de sangre. Es que no fue heredado por sus padres. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Si tienes hijos y tú eres creyente, ellos no son creyentes automáticamente. Tú no le heredas la salvación. Ellos tendrán que tomar una decisión. Pero aún en esa decisión, ¿de quién sería la obra? De Dios. De Dios. Porque tú no le heredas la salvación, como los judíos tampoco le heredaron la salvación aquí. Tampoco ellos quisieron. Su voluntad, ¿en dónde estaba la voluntad del hombre? ¿En Dios? ¿En querer hacerlo de Dios? No. Egoístas, somos egoístas, ¿no? Nosotros, nuestra voluntad es para nosotros, para mi propia satisfacción, para mi propio placer. Romanos 8:7 dice que el hombre no puede ni quiere obedecer a Dios. Ese es nuestro estado, sino de Dios. Estos que creyeron, hermano, hermana, tú creíste en Jesucristo para la salvación de tu alma. Creíste que Él murió en la cruz en lugar tuyo y que todos tus pecados fueron cargados a Él y que la vida perfecta que Él vivió fue acreditada a ti. Y solo pudiste creer porque Dios te hizo nacer de nuevo. De lo contrario, no lo hubieras podido hacer. No eres tú ni yo, no trato de insultar a nadie, pero ni tú ni yo somos lo suficientemente inteligentes para averiguar esto. Ninguno, no importa cuántos degrees tengamos. No importa si somos llamados doctores. No importa. Ningún hombre puede entender esto. Esto tiene que ser dado por Dios a través de la regeneración. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro dice que el nacer de nuevo, Dios nos hizo nacer de nuevo, y es en base a ¿qué? Lo leo de nuevo. Si estás ahí sería magnífico. 1 Pedro 1:3. Así tú mismo puedes verlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, no según tú, no según tu desempeño en obediencia, no según tu nivel de inteligencia. No, tú estás excluido de esto. El texto lo dice, según o de acuerdo ¿a quién? A su misericordia. Es decir, Él vio la miseria de tu corazón, porque eso es lo que misericordia significa. Él vio la miseria de tu corazón y de mi corazón y actuó, fue movido a compasión cuando vio la miseria de tu corazón por tu pecado. Cristiano. Es de acuerdo a Él, no de acuerdo a ti. Tú estás excluido de esta ecuación. Es Él y solo Él, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante tus buenas obras. No. El medio que te llevó, el medio dice, mediante, el medio es el vehículo que te lleva de un lado a otro, punto A a punto B. El medio que te llevó a eso, ¿qué fue? Dice Pedro. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La obra es de Él, hermanos. Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El creyente, o mejor dicho, el incrédulo, viene a la salvación y es regenerado por Dios a partir de la predicación del Evangelio. Es cuando escucha el Evangelio, la palabra de Dios. Es cuando escucha la palabra de Dios, el Evangelio predicado, que Dios regenera
a aquellos, y quiero hacer las conexiones con el resto de la serie, con aquellos a quien Dios ha puesto su gracia eterna. ¿Se acuerdan que dividí esta en 3 secciones? La sección número 1, que es antes, preconversión, ahí el Señor da gracia eterna, ha puesto su gracia sobre un grupo de elegidos a quien Él llama. Así que este nacer de nuevo ocurre a ese mismo grupo. A veces, hermanos, tenemos la tendencia a ver solo el árbol y no ver el bosque. Si no vemos el contexto, perdemos mucho. Si solo hablamos de la regeneración, ese sería el árbol. Y yo me estoy enfocando en el árbol, estoy viendo el árbol. Pero si doy un paso atrás, puedo ver el bosque. Y eso me ayuda a entender aún más el concepto que estoy estudiando, en este caso la regeneración. Entonces, si doy un paso atrás y dejo de enfocarme en el árbol, la regeneración, doy un paso atrás, veo el bosque y ahora entiendo, esta regeneración les ocurrió a aquellos a quien el Señor puso su gracia eterna, aquellos a quien Él eligió, aquellos a quien Él llamó eficazmente a la salvación. Y eso comienza a definir el Evangelio. Eso es lo que realmente comienza a definir el Evangelio, porque todo comienza a tener sentido. Dios no está regenerando a aquellos que Él no eligió. Ninguno de ellos será regenerado. Ninguno de ellos. En su momento vimos la elección y nos dimos cuenta que es una de las doctrinas más difíciles de tragar, de aceptar, pero es una doctrina bíblica. Dios no nos explica por qué eligió a unos y a otros no. Lo que sabemos es que todos estábamos en la misma categoría. No nos eligió porque fuésemos mejores. No. Pero una vez más, volviendo al concepto del árbol y del bosque. Incluso ese concepto del árbol y del bosque, hermanos, les va a ayudar cuando estén leyendo la Escritura. Paréntesis. Muchas de las veces cuando malinterpretamos un pasaje es porque solo estamos viendo el pasaje. Primera de Pedro 1:5. Y creemos que ese versículo 5 está fuera, como que fuera un arbolito que está por aquí en el desierto. Y no, ese arbolito, el versículo 5, está en un bosque. Pertenece a un contexto. Entonces, entender el contexto, ver el bosque, nos va a ayudar a entender ese pasaje. ¿Sí me explico, hermanos? Eso les va a ayudar mucho. Y es más, les animo a que ese sea su ejercicio de aquí en adelante durante esta serie. Y cada vez que estemos hablando, por ejemplo, la próxima semana, nuestro hermano Raúl Villalópez va a enseñar acerca de la conversión, de la fe y el arrepentimiento. Mientras estén escuchando esa enseñanza, den un pasito atrás y digan, esto les ocurre a aquellos a quien el Señor ha regenerado. No se olviden de la doctrina que estamos enseñando hoy. Y luego vayan un pasito más atrás y vean el bosque. ¿Sí me explico? Esto les va a ayudar a entender mejor la doctrina. Y el Evangelio comienza a ser definido. Comienza a ser definido. El entender esta doctrina, bien la de la regeneración, les va a ayudar a entender del porqué de la conversión. Del porqué de la conversión. ¿Por qué es la conversión inevitable en el creyente? No es una posibilidad, debe de ocurrir. Debe de ocurrir. Ok, hermanos. Veamos entonces los resultados de la regeneración. Los resultados de la regeneración. Las implicaciones para nuestras vidas. Número uno de esos resultados es una naturaleza divina. Una naturaleza divina. Y con esto no estoy diciendo que seamos dioses, ¿ok? Eso no es lo que estoy diciendo, ni sugiriendo. No somos dioses, pero tendemos una naturaleza divina. Escuche, 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Lo que el Señor ha iniciado en nosotros es esa naturaleza divina. Note que el texto dice para que lleguen a ser partícipes. ¿Ya lo son? No, lleguen, todavía no. La implicación es que todavía no lo somos. ¿Okay? Pero ha iniciado eso a través de la regeneración. Nos ha dado una nueva naturaleza que tiene, como ya mencioné, inclinaciones hacia lo divino. Y el Señor está trabajando en nuestras vidas. Ese es el proceso de la santificación progresiva, que también la veremos. Que eso, por cierto, forma parte del post-conversión, después de la conversión. ¿Ok? So, hay una naturaleza divina. Hay un nuevo ser. Número 2, un nuevo ser. Esto le sucede a todos los creyentes. Un nuevo ser. Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Todo creyente hemos sido creados en la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Ese es un nuevo ser. Entonces tenemos una naturaleza divina que el Señor ha iniciado a través de la regeneración. Somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo ser. Número 3, una nueva creación. Una nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, debería decir allí. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Una nueva creación. Tenemos una nueva mente. Una nueva mente. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Número 5, un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto sucede en el momento de la regeneración. En el momento de la regeneración, el Espíritu Santo es dado de parte de Dios al creyente y viene a morar en ti. Y viene a tu corazón a través de derramando mucho amor de parte de Dios en ti. Tienes un nuevo corazón. Un corazón que ama. Un corazón que ama. Colosenses 2:11 dice también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo es la regeneración. Y eso sucede en el corazón. Tenemos un nuevo corazón. Número 6, una nueva voluntad. Una nueva voluntad. Romanos 6:13. Ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es nuestra respuesta. Así es como respondemos, hermanos, a la regeneración. Esa es la respuesta de todo creyente. Hay una nueva voluntad. Antes prestábamos nuestros miembros al pecado. Éramos esclavos del pecado y prestábamos nuestros miembros al pecado. Esa era nuestra voluntad. Eso es lo que queríamos hacer. Como creyente, no es lo que quieres hacer. No significa que no haya tentación, pero no es lo que quieres hacer. Lo que deseas hacer como creyente, tu nueva voluntad es presentarte a Dios como sacrificio. Es día y noche. Esto es diferente. Esto marca la vida y hace la distinción entre un creyente y un incrédulo. Lo que desea hacer, hacia dónde está su inclinación, una nueva voluntad. Ahora, quiero hablar de dos errores de interpretación. De manera
Voy a volar aquí porque ya el tiempo me está alcanzando. Número 1, es incorrecto pensar que la regeneración nos hace perfectos. Nos hace perfectos. Eso sería un error. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, escuche el argumento, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos, tiempo presente, siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados. Número 1, no nos estamos transformando a nosotros mismos. No podemos hacer tal cosa. Este es un verbo pasivo. Nosotros no hacemos la acción de transformación. La hace Él. Él está haciendo la obra de transformación. ¿Cuál es la implicación, entonces, si el Señor nos está transformando? Que nos falta algo. Porque si estuviéramos completos, ya no hay necesidad de transformación. Eso es en creyentes. Entonces, pensar que la regeneración nos hace perfectos sería incorrecto. Sería antibíblico. ¿Ok? Sería antibíblico. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Ese hombre interior es la nueva naturaleza que el Señor regeneró, mas sin embargo, está siendo renovada día a día. ¿Sí ve la necesidad? O sea que no somos perfectos. No, eso todavía no, eso no es una realidad. Tristemente no es una realidad en nosotros. Pero todo creyente anhela ese día. Todo creyente, tú deberías de estar cansado, hermano y hermana, de estar peleando con tu pecado. Deberías de estar agotado. Deberías de tener una desesperación santa. Deberías de anhelar ese día donde tendremos un cuerpo glorificado, donde el pecado será cuestión del pasado. ¿Puedes imaginarte tú mismo, tú misma sin pecado? Es difícil de imaginarnos así. Pero es una realidad, hermosa realidad que estaremos estudiando. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, estamos siendo renovados. Lo hermoso, hermanos, es que no nos estamos renovando nosotros mismos. Ciertamente ahorita voy a hablar de nuestra responsabilidad de responder, pero la obra de transformación no es nuestra. Porque si Dios dejara la santificación en tus manos, ¿cuál sería el éxito, la probabilidad de éxito? 0. Completamente 0. Pero gloria a Dios. Y eso es lo que me anima a mí en mi vida como creyente, que es Dios quien está trabajando eso en mí. Eso es lo que en medio de mis tentaciones, en medio de mis fallas, tengo una sonrisa porque sé que Dios está trabajando en mí. No lo dejó a mi posibilidad o a mi capacidad, mejor dicho. Él lo está haciendo. Y estos dos textos hablan de eso. Están siendo transformados. No se están transformando ustedes mismos, no dice eso. El otro error sería minimizar, y aquí estoy tratando de buscar un balance. El primer error es creer que la regeneración nos hizo perfectos. El otro error, el otro extremo, sería minimizar la obra de regeneración. Pensar que todavía estamos bajo el dominio del pecado. Oh, sí, pastor, es cierto, no somos perfectos. Así que todavía estoy en control, estoy bajo el control o dominio del pecado. No, eso sería otro error. Sería el otro extremo. No minimices la obra de regeneración del Espíritu en tu vida cristiana. No la minimices. El entender esto es lo que te da ánimo a seguir adelante. ¿Por qué sé que como creyente sí puedes cambiar? Si tú vinieras a una consejería conmigo, una consejería bíblica, lo primero que te diría es que sí hay esperanza para ti, creyente. Sí puedes cambiar. Es lo primero que te diría. ¿Por qué? Porque eres una nueva persona. Tienes nuevas inclinaciones dentro. Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Sí ves? Nuestro cuerpo de pecado fue destruido por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Los cristianos ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Y eso debe estar claro en tu mente. A la hora de pelear la tentación que día a día hace esto. No, perdón, déjame repito. Minuto a minuto hace esto. Toca tu puerta. Tienes 3 enemigos: Satanás, el mundo y el pecado que habita en ti todavía. Y está haciendo esto. No, recuerda, ya no eres esclavo del pecado. No le debes servidumbre al pecado. Eso era antes de que el Señor te regenerara. Pero ahora ya eres una nueva creación. Y sabes, la Escritura te informa quién eres en Cristo y cómo debes de responder. Así que cuando la tentación venga a hacer esto, di no, no, no. No, soy una nueva criatura en Cristo. Nuestra respuesta, dame unos minutos extra, por favor. Vayan conmigo a Efesios 4:20. Creo que esto nos va a ayudar mucho, porque no solo quiero dejarlos con información en su mente. La información bíblica es buena, o mejor dicho, no es buena sin una aplicación. Tienes que aplicarla a tu vida, porque debe de haber una respuesta. De parte nuestra debe de haber una respuesta a esto. Exige, demanda una respuesta. Pero en su gracia el Señor, a través de su palabra, nos da su guía de cómo debemos de responder. Efesios 4:20 hasta el 32 dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, vea cómo Pablo está refiriéndose a antes de ser salvo, cuando no eras regenerado, cuando estabas muerto. Ahora ya como creyente no estás muerto. La audiencia de Pablo son cristianos de Éfeso. ¿Okay? De hecho, los primeros 3 capítulos ya les explicó Pablo el evangelio y todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Y esta debe ser, de hecho, la respuesta de ellos. Esa debe ser tu respuesta. Esa debe ser mi respuesta. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen. Esa es tu respuesta. Esa es tu respuesta a la regeneración. Ustedes se despojen del viejo hombre. Esa es tu respuesta. Esa es como tú y yo debemos de responder. Despojándonos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y sean, ponga atención en el versículo 23, y que sean renovados. Este es un verbo pasivo. Tú no te renuevas a ti mismo. Esta es la obra santificadora de Dios. Vea cómo me encanta cómo Pablo hace este paralelo. Ustedes responden así, esto es lo que Dios hace. O esto es lo que Dios hace y así es como ustedes responden. Ustedes, hermanos, ustedes y yo, nos quitamos el cuerpo de muerte. Nos despojamos de él. Esa es nuestra respuesta a la obra santificadora de Dios, porque es Él que nos renueva. Versículo 23, y que sean renovados. No dice, y renóvense o renuévense. No, que sean. Alguien más tiene que actuar en ustedes. En mí. Este es Dios. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre. Esa es tu respuesta. Esa es mi respuesta. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Esta es la obra de Dios. Pablo está jugando con este paralelismo. Esto es lo que Dios hace y así es como tú respondes. Así es como tú respondes. En la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, ese por tanto es importante. Es decir, Pablo está diciendo, a la luz de estas verdades, a la luz de la obra de Dios, que Él te renueva, a la luz de que tú le dices no al pecado, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Pasivo. Fueron sellados. Es decir, esta es la manera que ustedes responden a la luz de lo que Dios ha hecho en ustedes. Así es, hermanos, como ustedes responden a la luz de la regeneración, la obra de Dios que Él ha hecho en ustedes. Y dice, fueron sellados, versículo 30. ¿Saben lo que es la implicación de ser sellado? Es que ustedes le pertenecen a Cristo. Su salvación es segura. Su salvación no está en riesgo. Fueron sellados. Ustedes le pertenecen a Cristo. Hermanos, estos son motivadores. Estos son motivadores. Es Dios quien me renueva. Es Él quien ha creado una nueva persona en mí. Es Él quien asegura mi salvación. Ahora solo tengo que responder. Esa es la idea de Pablo. Nosotros como creyentes buscamos obedecer a Dios no porque somos legalistas. No, es nuestra respuesta al gran amor que Dios ha tenido hacia nosotros. Buscamos hacerlo. Buscamos obedecer al Señor. Porque Él nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Oremos. Oh Padre, cuán hermosa es tu obra en nosotros. Nosotros le decimos la salvación y cuántas implicaciones eso tiene. Cuántas verdades están allí escondidas tal vez para nosotros. Nuestros hermanos a través de la historia bien han dicho que pasaríamos décadas escudriñando el Evangelio y me atrevo a decir que es cierto. Cuántas verdades hermosas hay que decir acerca de tu obra a favor nuestro. Ciertamente no nos has pagado conforme a lo que merecemos. Lo que merecemos es castigo, juicio. El acta de decretos nos condena. Pero tú, a través de tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir en lugar de pecadores, en lugar nuestro. Nuestro pecado fue cargado a Él. Y fue clavada en esa cruz, esa acta de decretos, cargada allí y pagada en su totalidad. No quedó ni uno solo de ellos pendiente. Oh, gloria a ti, Señor. Pero eso no fue todo. Impartiste vida en nosotros. Y ahora vivimos una vida que está luchando ciertamente con el mundo, con el enemigo y con nuestro propio pecado, el cual habita en nuestro cuerpo de muerte. Pero oramos, oh Dios, para que estas verdades o esta verdad de la regeneración, la cual hemos estudiado hoy, sea atornillada en nuestras mentes. Que nos informe cómo hemos de responder ante tu gran amor y gracia, para la gloria de tu nombre y para nuestra santificación. Señor, oro si hay alguno en medio de nosotros que no te conoce, que venga a la salvación al creer en tu Hijo Jesucristo, porque esto que hemos estado estudiando es gracias a la obra redentora de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Señor, llámalo eficazmente. Regenera a esa persona que está en medio de nosotros. Tráela a la salvación, que pueda ver lo ofensivo de su pecado, lo horrible de su pecado, pero que al mismo tiempo pueda ver cuán hermoso es Cristo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.